Una constructora me vendió un terreno con escrituras falsas y pensaron que me quedaría de brazos cruzados. Contraté a un abogado experto, bloqueamos la venta de los demás lotes y ahora los dueños están en prisión preventiva por estafa agravada. Perder los ahorros de 15 años de trabajo duele más que un golpe físico. Se siente como si te drenaran la sangre muy lentamente. Imagina despertar una mañana con la certeza de que el lugar donde planeabas construir el futuro de tus hijos es, legalmente, una fantasía escrita en un papel higiénico. Soy Joaquín, y hace 6 meses, Corporativo Constructor de Occidente me entregó unas escrituras que brillaban bajo la luz de la oficina de lujo de René Valenzuela. Hoy, ese mismo papel es la prueba principal que tiene a René durmiendo en una celda de 4x4. Todo empezó con una sonrisa de Clara Montes y una frase que debió hacerme correr. Joaquín, si no firmas hoy, este lote se lo queda a un inversionista de la capital. El día de la firma, el aire acondicionado de la oficina era gélido. René Valenzuela, un hombre que vestía trajes que costaban más que mi coche, me extendió una pluma de oro. Estás tomando la mejor decisión de tu vida, Joaquín. En 2 años, este terreno valdrá el triple, me dijo, mientras me palmeaba la espalda con esa falsa camaradería de quien ya te ha robado la cartera. Solo quiero estar seguro de que los permisos municipales están en orden, René. Es el patrimonio de mi familia, respondí sintiendo un leve escalofrío. Clara Montes, la gerente de ventas, intervino con una risita ensayada. Por favor, Joaquín, somos una empresa con trayectoria. Aquí tienes la copia certificada de la escritura matriz y el sello del notario 42. Todo está más limpio que un quirófano. Firmé. Entregué el cheque de caja por la totalidad del terreno, el equivalente a 1500 noches de desvelo y proyectos terminados. Pasaron 3 meses y decidí ir al terreno con un topógrafo privado para delimitar las colindancias y empezar la barda perimetral. Al llegar, me encontré con una camioneta vieja y a un hombre de unos 70 años sentado en una silla de mimbre justo en medio de mi lote. Buenos días, ¿se le ofrece algo? Este es mi terreno, le dije, intentando sonar amable pero firme. El anciano me miró con una mezcla de lástima y confusión. ¿Su terreno, joven? Yo soy don Tiburcio. He sembrado aquí desde que su padre usaba pantalones cortos. Esta tierra no se vende ni se ha vendido nunca. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero tengo las escrituras. La constructora de René Valenzuela me las entregó. Don Tiburcio se levantó lentamente y me mostró un documento amarillento, el título original agrario y una constancia reciente del registro público. No sé quién sea ese tal René, pero a mí me intentaron comprar hace 1 año y les dije que no. Hace 1 mes vinieron unos tipos a querer sacarme con amenazas diciendo que ellos eran los dueños. Aquí los espero con mi escopeta si vuelven. Regresé a la oficina de la constructora hecho una furia. Al entrar, Clara Montes intentó aplicarme la misma sonrisa de plástico. Joaquín, qué sorpresa. ¿Listo para los planos? Quiero hablar con René ahora mismo, grité, golpeando el escritorio. Hay un señor en mi terreno diciendo que nunca vendió. Las escrituras que me diste no aparecen en el sistema del registro público. La cara de Clara se transformó. El brillo de sus ojos desapareció, reemplazado por una frialdad corporativa que me heló la sangre. Mire, Joaquín, debe haber un error administrativo. El licenciado René no está. Vuelva la semana próxima y lo revisamos con el departamento jurídico. No me voy de aquí sin mi dinero o una explicación real, sentencié. En ese momento, la puerta de la oficina de René se abrió apenas 1 centímetro. Pude ver su ojo observándome antes de que cerrara con llave por dentro. Clara llamó a seguridad. Salí de esa oficina escoltado por 2 guardias, con el corazón martillando contra mis costillas y una carpeta llena de papeles inútiles bajo el brazo. En ese momento, ellos pensaban que yo era una víctima más, un tipo que se iría a casa a llorar su pérdida y a aceptar una renegociación que nunca llegaría. No sabían que mi formación como ingeniero me enseñó algo fundamental. Cuando una estructura está podrida desde los cimientos, no intentas repararla, la demueles por completo. Esa misma noche, llamé al licenciado Armando Casas. Le dije que no quería un acuerdo. Quería ver el mundo de René Valenzuela arder bajo el peso de la ley. La guerra apenas comenzaba. Un estafador siempre cuenta con que su víctima tendrá miedo a perder más dinero en abogados que el que ya perdió en el fraude. Ese es su escudo. Pero René Valenzuela no contaba con que yo no buscaba una devolución, buscaba una ejecución. Cuando me senté en la oficina del licenciado Armando Casas, no vi cuadros de títulos universitarios ni decoraciones pretenciosas. Vi estanterías llenas de expedientes de casos ganados y una mirada que analizaba mis documentos con la precisión de un escáner láser. El licenciado Casas soltó la carpeta con un golpe seco sobre su escritorio de caoba. «Joaquín, esto es una obra de arte de la delincuencia organizada», dijo Casas, ajustándose los lentes. «El sello del notario 42 es real, pero el número de escritura corresponde a un testamento de una persona que murió hace 3 años. Usaron la estructura de una escritura legítima para disfrazar un cascarón vacío». «Entonces, ¿el papel que tengo no vale nada?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Como título de propiedad, es basura. Como evidencia criminal, es oro puro. René y Clara no solo te engañaron, a ti, cometieron falsificación de documentos públicos y fraude procesal. Pero si los demandamos hoy de forma individual, simplemente cerrarán la oficina, se llevarán el dinero a otra cuenta y te quedarás con una sentencia ganada, pero sin un centavo que recuperar». Casas se inclinó hacia adelante, su voz bajó de tono, volviéndose casi un susurro conspirativo. «Si quieres ganar, tenemos que dejarlo seguir vendiendo un poco más. Necesitamos que el fraude sea tan grande que la fiscalía no pueda ignorarlo. Tenemos que bloquearles la salida de emergencia». «¿Qué quieres que haga?», respondí, apretando los puños. «Ve a la constructora, pídeles una cita pacífica, diles que entiendes que hubo un error de sistema y que estás dispuesto a esperar a que te asignen otro lote en la nueva fase del proyecto. Necesito que me den el catálogo de la fase 2. 2 días después, estaba sentado frente a Clara Montes. Ella lucía un vestido de seda y una confianza renovada, creyendo que su táctica de intimidación había funcionado. «Me alegra que hayas entrado en razón, Joaquín», dijo Clara.
deslizándome un folleto brillante. El error con el terreno de Don Tiburcio fue un malentendido con un gestor externo. Pero mira, la fase 2 está justo frente a la Casa Club. Si firmas este convenio de sustitución, te daremos prioridad. Parece una buena oferta, Clara. Mentí, sintiendo asco de mi propia voz. Solo quiero asegurar el patrimonio de mis hijos. ¿Cuántos lotes quedan disponibles en esta zona? Estamos volando. Ya vendimos el 60% de la fase 2 este mes. Tenemos inversionistas comprando de a 3 lotes. Salí de ahí con una lista de folios y ubicaciones. Se los entregué a Armando en su despacho. Él ya tenía a su equipo de investigadores listos. Lo que descubrimos fue aterrador. Corporativo Constructor de Occidente estaba vendiendo la misma parcela a 3 personas distintas usando diferentes folios falsos. Estaban cavando un pozo financiero de millones de pesos. Armando se comunicó con Don Tiburcio y otros dueños legítimos de los terrenos colindantes. Joaquín, ya tenemos las declaraciones de los verdaderos dueños, me informó Armando por teléfono una semana después. Pero aquí viene lo mejor. Logramos rastrear la cuenta donde están depositando los pagos. No es una cuenta de la empresa, es una cuenta personal de René en un paraíso fiscal. Pero el puente es un banco local. Fuimos a la fiscalía con el comandante Ortega. Le presentamos el mapa del fraude, 45 víctimas potenciales, escrituras falsificadas y la ubicación exacta de las oficinas. Necesito que esto sea cirúrgico, licenciado Casas, dijo el comandante Ortega, revisando los peritajes grafoscópicos. Si ellos sospechan que los investigamos, queman los archivos y desaparecen. No sospecharán nada, intervine yo, porque mañana mismo voy a ir a entregarles el pago final del mantenimiento solo para confirmar que siguen ahí. Mientras caminaba hacia mi coche, vi a una pareja joven entrando a la oficina de René con una carpeta llena de ilusiones, probablemente sus ahorros de boda. Me dolió no detenerlos, pero Armando fue claro. Si los alertamos ahora, René escapa y nadie recupera nada. Me subí al auto y vi a René Valenzuela salir al balcón de su oficina fumando un cigarro con aire de triunfo. Lo miré a través del retrovisor y pensé, disfruta ese cigarro, René, porque es el último que vas a fumar en libertad. Habíamos solicitado el embargo precautorio de todas las cuentas y la inmovilización registral de cada centímetro de tierra que estaban ofreciendo. La trampa estaba puesta y el tiburón solo esperaba la señal para cerrar la mandíbula. El exceso de confianza es una droga potente. René Valenzuela y Clara Montes estaban tan ebrios de su propia impunidad que no notaron las sombras que empezaban a rodear su edificio. Para ellos, yo solo era el ingeniero molesto que finalmente había sido domesticado. Lo que no sabían era que el licenciado Armando Casas y yo habíamos pasado las últimas 72 horas en una oficina sin ventanas, cotejando cada folio de la fase 2 con los archivos reales del catastro. La discrepancia era total. La constructora estaba vendiendo aire sobre un terreno que legalmente pertenecía a una asociación de ejidatarios que ni siquiera sabía que su propiedad estaba en venta. Mañana es el día, Joaquín, me dijo Armando mientras cerraba una carpeta roja. Hemos logrado algo casi imposible. Un juez de control autorizó la inmovilización de folios reales. A partir de las 8 de la mañana, cualquier intento de venta o registro de Corporativo Constructor de Occidente lanzará una alerta roja en el sistema nacional. ¿Y el dinero? Pregunté, con la ansiedad carcomiéndome. Si se enteran, vacían las cuentas en 10 segundos. Ese es el trabajo del comandante Ortega. Ya tienen la orden de congelamiento de activos por sospecha de lavado de dinero y fraude agravado. Pero necesitamos que estén todos en la oficina. Necesitamos el flagrante. A la mañana siguiente me presenté en la constructora a las 10. El ambiente era festivo. Había globos dorados y música suave. Estaban celebrando el cierre de una gran inversión. Clara Montes me recibió con un abrazo falso que me revolvió el estómago. Joaquín, qué bueno que vienes. Hoy es un gran día. Estamos por cerrar la venta de los últimos lotes de la manzana principal. Me da mucho gusto, Clara. De hecho, traje los últimos comprobantes que me pediste, dije, extendiéndole un sobre que en realidad contenía copias de las órdenes de aprehensión que se ejecutarían en minutos. ¿Está René? Me gustaría saludarlo. Pasa, está en su oficina con unos clientes nuevos. Están firmando justo ahora. Caminé por el pasillo. A través del cristal de la sala de juntas vi a una familia. Un hombre, su esposa y un bebé en brazos, entregando un fajo de billetes y firmando papeles. René se reía, estrechando la mano del padre de familia. Sentí una furia fría. Me detuve frente a la puerta de René y lo miré fijamente. Él me vio y levantó su copa de whisky en un brindis silencioso. En ese preciso instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Armando. El águila aterrizó. Sal de ahí. René, hay algo que olvidé decirte sobre el terreno de Don Tiburcio, dije en voz alta, captando la atención de todos en la oficina. René frunció el ceño, dejando la copa sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora, Joaquín? Ya te dije que eso está arreglado. No, no lo está. Don Tiburcio no es el único que no vendió. Nadie vendió. Y el licenciado que está por entrar por esa puerta no viene a comprar un lote. El estruendo de la puerta principal al abrirse de golpe silenció la música. El comandante Ortega entró con 6 agentes uniformados y 3 peritos de la fiscalía. El pánico en el rostro de Clara Montes fue la imagen más satisfactoria que he visto en mi vida. Intentó correr hacia el baño, probablemente para tirar documentos o su celular, pero un agente la interceptó a mitad del pasillo. ¿Qué es esto? Esto es un atropello. Llamen a mis abogados, gritaba René mientras Ortega lo obligaba a levantarse de su silla de piel. René Valenzuela, queda usted detenido por fraude específico, falsificación de documentos y asociación delictuosa, dijo Ortega con una calma glacial. Y no se moleste en llamar a sus abogados. Su despacho principal también está siendo allanado en este momento. El caos se apoderó de la oficina. Los clientes que estaban firmando empezaron a gritar, dándose cuenta de que acababan de entregar sus ahorros a un criminal.
Vi a los peritos de la fiscalía colocando sellos de asegurado en cada computadora y archivador. René me miró mientras le ponían las esposas, sus ojos inyectados de sangre, la arrogancia evaporada. «Me las vas a pagar, ingeniero. No sabes con quién te metiste», rugió René. «Al contrario, René», le respondí, acercándome lo suficiente para que solo él me escuchara. «Yo sé exactamente con quién me metí. Te metiste con el hombre que te acaba de quitar el derecho a ver el sol fuera de una reja por los próximos 15 años. Salí del edificio justo cuando las patrullas bloqueaban la calle, atrayendo la atención de la prensa local que Armando ya había convocado. El imperio de papel se estaba quemando, y yo apenas estaba empezando a disfrutar del calor de las llamas». Mientras René Valenzuela y Clara Montes eran subidos a las patrullas en medio de un estrépito de sirenas y flashes de la prensa, yo me quedé parado en la acera, respirando el aire frío de la tarde. El licenciado Armando Casas se acercó a mí, cerrando su maletín con un clic que sonó como el veredicto final. «Esto es solo el inicio del fin para ellos, Joaquín», me dijo Armando, observando cómo la grúa se llevaba el coche de lujo de René. La fiscalía ya confirmó que el dinero en la cuenta puente fue congelado antes de que pudieran transferirlo al extranjero. No solo detuvimos el fraude de la fase 2, salvamos el dinero de al menos 30 familias que iban a caer esta semana. Pero la batalla legal en los tribunales fue donde realmente se sintió el peso de la venganza. 3 semanas después, durante la audiencia de vinculación a proceso, vi a René Valenzuela sin su traje de diseñador. Vestía el uniforme caqui del centro de detención. Se veía demacrado y su arrogancia se había transformado en un temblor constante en las manos. Su abogado, un tipo que cobraba por hora lo que yo ganaba en un mes, intentó alegar que todo fue un error administrativo y que su cliente tenía la voluntad de reparar el daño. «Señoría», intervino el licenciado Casas, poniéndose de pie con una elegancia letal. «El error administrativo del que habla la defensa incluye la falsificación de sellos notariales y la suplantación de identidad de un hombre de la tercera edad, don Tiburcio, a quien intentaron despojar de su único patrimonio. Aquí están las pruebas de que el señor Valenzuela utilizó una red de empresas fantasmas para triangular los pagos de mi cliente y de otras 40 personas. Esto no es un error, es una industria del engaño». El juez no dudó. Ante la magnitud de las pruebas y el riesgo de fuga, dictó prisión preventiva oficiosa para René y Clara, por estafa agravada y asociación delictuosa. Cuando el mazo golpeó el estrado, sentí que un peso de toneladas se desprendía de mis hombros. «Joaquín, por favor», gritó Clara Montes mientras los custodios la sacaban de la sala. «Hablemos, puedo decirte dónde hay más dinero, podemos llegar a un acuerdo». Yo ni siquiera me giré para mirarla. El tiempo de los acuerdos había muerto el día que intentaron robarle el futuro a mis hijos. Meses después, el proceso de liquidación de activos de la constructora comenzó. Gracias a que fuimos los primeros en interponer la demanda y lograr el embargo precautorio, mi caso fue el primero en la lista de prelación. No solo recuperé el monto total de mi inversión, sino que el juez ordenó el pago de intereses moratorios y una indemnización por daños y perjuicios. Don Tiburcio, por su parte, recibió asesoría legal gratuita de parte de Armando para blindar sus tierras y evitar que cualquier otro desarrollador intentara acercarse a su parcela. Caminé por última vez frente a lo que solía ser la oficina de Corporativo Constructor de Occidente. Los letreros brillantes de venta de lotes ahora estaban cubiertos por sellos de clausura de la fiscalía y grafitis de víctimas indignadas. René y Clara enfrentan ahora una condena probable de 12 a 18 años de prisión. El sistema que ellos creían poder manipular con billetes terminó siendo la jaula que los devoró. Hoy el dinero está de vuelta en mi cuenta, pero la verdadera ganancia no fue el efectivo, fue la lección. Muchas personas me preguntan si no tuve miedo de perderlo todo al enfrentarlos. Mi respuesta es siempre la misma. El miedo es lo que alimenta a tipos como René. Cuando le quitas el miedo a una víctima, lo que queda es un adversario que no se detendrá hasta ver que se haga justicia. Ayer pasé por el terreno de don Tiburcio. Lo vi sentado en su misma silla de mimbre, pero esta vez me saludó con la mano y una sonrisa. No construí mi casa ahí, preferí comprar en un lugar con cimientos legales reales, pero cada vez que paso por esa carretera, recuerdo que hay 2 personas en una celda que aprendieron de la forma más dura posible que un ingeniero sabe muy bien cómo derribar una estructura podrida, especialmente cuando intentan construirla sobre sus propios ahorros. Caso cerrado.